Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, el otro día estuve revolviendo libros buscando algo que al final no encontré, pero encontré unos tesoritos que los quiero compartir con ustedes porque son maravillas. ¿De qué se trata? Se trata de todo lo que uno necesitaría si quisiera fundar una civilización técnica, digamos, después de una catástrofe nuclear tremenda, o si quisieran aparecieran misteriosamente en otro mundo, o viajar en el tiempo, como en la primera película que yo vi de Viaje en el Tiempo, en donde el que inventó la máquina del tiempo viaja al futuro, tiene unas aventuras, tiene que reconstruir el mundo de la nada, entonces vuelve a su casa y se agarra 4 o 5 libros y se los lleva. Y no le dicen al tipo que está viendo la película qué libro se llevó. Y queda la pregunta, ¿qué libros te llevarías? ¿Qué libros te llevarías para fundar una nueva civilización? Bueno, yo me llevaría algunos de estos, ¿sí? También algunos de derecho, sobre todo de derecho romano, y algunos otros que otro día vamos a hablar. Pero estos son libros técnicos, son tesoritos que permiten construir cualquier cosa. El primero de ellos es uno que se llama Máquina, nada más. Se consigue acá en Argentina. Esta es una edición bastante... Es del 92, es la edición 36, o sea que hoy deberían andar por las 60 más o menos, ¿no? Bueno, es para mecánicos y tiene tablas de lo que se les ocurra. Por ejemplo, cabezal divisor universal, y les explica cómo calibrar el mecanismo para hacer algún trabajo. Cabezal divisor, talla de engranajes cónicos, les muestra los engranajes cónicos y les explica todo sobre los engranajes cónicos, cómo hacer los cortes, cómo hacer las pasadas. Es algo recontra específico, qué sé yo, ángulo de conos de diámetros primitivos. Bueno, habla mucho de engranajes, mucho de diagrama para cálculo de números de fresas, para tallar ruedas helicoidales, cosa que no tengo ni idea de lo que es, pero bueno. En fin, ¿qué más? A ver, bueno, las constantes más básicas, ¿no? El número pi, 2pi, 3pi, pi sobre 32, qué sé yo, pi por raíz de pi, jamás vi pi por raíz de pi, pero acá lo calcula. Tiene, bueno, le voy a hacer una pasadita así nomás, porque es tremenda las cosas que trae. Cómo hacer chavetas, cómo hacer relaciones de vueltas, de poleas, es decir, ganchos, cómo calcular ganchos, cómo calcular los ángulos y las fuerzas de los tensores para levantar una carga, de todo, rodamientos, cómo las medidas de rodamientos que hay, cómo usar herramientas que yo jamás vi en mi vida. Bueno, no quiero extenderme mucho, es mecánica pura y con esto van a poder construir todo. Manual de fórmulas técnicas, este todavía es mejor que el otro. 19ª edición también de cuando yo estudiaba, hace muchos años. Tenemos metrología, matemática estadística, física, ingeniería, tecnología industrial, materiales, propiedades, matemáticas, tecnología y tablas. Vamos a hacer también una pasada rápida. Bueno, cómo calcular superficies, volúmenes de figuras geométricas,
tipos de unidades, las relaciones de polígonos, lados, diámetros, círculos interiores, exteriores, volumen de cono, de esferas, de pirámides, de toroides, de secciones truncadas. Habla también de armónicos, serie de Fourier, cálculo de estructuras para techos, cuñas, en fin, es una cosa de el cálculo de fluidos, cuánto pierde un tanque por una abertura, la presión que ejerce, en fin. Torque, habla mucho de estructuras, cómo se pandea una estructura, resortes, poleas, cómo calcular poleas, cómo calcular relaciones de vueltas, incluso cosas eléctricas, cómo convertir triángulo estrella, estrella triángulo. Bueno, esto es inmenso. Óptica, cómo calcular punto focal, una cantidad de tablas, propiedades mecánicas de los metales. Por ejemplo, ustedes vieron que cuando inventaron la lamparita probaron cientos si no miles de filamentos. Si hubieran tenido este libro, hubieran buscado metales con punto de fusión alto, les hubiera salido el tungsteno y hubieran inventado la lamparita al toque. No hubiera sido necesario tanto esfuerzo, pero bueno, qué sé yo. Y encima fórmulas complejas con letras diminutas. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Un tesorito increíble. Bueno, seguimos. Tengo tabla de matemáticas para ingenieros y estudiantes. Esto a los que les fascina la matemática también es tremendo. Incluso usan técnicas de cuando no existían calculadoras, es decir, mucho regla de cálculo, mucho por tablas, ese tipo de cosas. Figuras cónicas, les recomiendo estudiar las cónicas, que son fundamentales. Geometría de cónicas es el que sabe cónicas sabe todo prácticamente, es lo más. Bueno, acá no hay mucho dibujito que mostrar, seno, coseno, tangente, también volumen de secciones, coordenadas, cálculos en coordenadas polares, cilíndricas, cartesianas, de todo. Lo recomiendo si lo pueden conseguir, no sé si se seguirá vendiendo, está buenísimo, buenísimo. Después hay otros, también antiguos, en general, bueno, muchos repiten porque siempre es lo mismo. Equivalente, pies cuadrados de un plug de espesor de cada metro, espesor y ancho en pulgadas. Habla de maderas, es decir, difícilmente consigan un libro que les explique cuestiones de maderas. Reducción de maderas. Equivalencia de velocidades envueltas. Claro, ustedes saben que los tornos, la velocidad de corte está dada por el diámetro y la velocidad de giro. Y eso también se puede calcular o puede estar tabulado. Bueno, hierros con canto vivo, qué sé yo, tipos de remache. Los remaches prácticamente ya no se usan más, pero en ese tiempo sí se usaban. Tipos de tuerca, tipos de arandela, clavos, tipos de... Ustedes dirán, clavo, ¿hay un solo tipo de clavo? No, mentira, no hay un tipo de clavo. Les voy a explicar. Hay el último de los clavos es un clavo con cabeza de plomo. Ustedes no se acordarán, pero existía un clavo para clavar las chapas galvanizadas en los techos que tenía una cabeza de plomo. Entonces cuando uno le daba el último martillazo, el plomo era como un remache que tapaba supuestamente en forma hermética y evitaba la oxidación del hierro, porque el plomo es un poco más inoxidable que el hierro. Y con el galvanizado quedaba prácticamente impermeable y duraba muchos años. Bueno, clavo con cabeza de plomo para techos, ¿sí? Otro. Puntas, cabeza cónica. Punta, cabeza redondeada. Creo que jamás en la vida vi un clavo cabeza redondeada. Punta, cabeza perdida. Punta, cabeza chata. Puntas, cajonero. Puntas, París. Y bueno, y todo así. Cosas muy interesantes, sobre todo si uno quiere hacer arqueología. Arqueología técnico-científica. Bueno, el perfil doble T, el perfil T, el perfil I, qué sé yo, de todo.
Después pasamos al ámbito de la electricidad. Vademecum de radio y electricidad. Este tiene también cálculos de filtros, cálculos de lóbulos de radiación, que nadie sabe lo que son, ya nadie usa estas cosas. Con la fibra óptica todo esto quedó relegado a un segundo plano. Bueno, cómo conectar contactores, o sea, relés, como incluso a transistores, trae circuitos de amplificadores, bastante piola para hacer. Estamos hablando de circuitos cuando los HFE de los transistores eran 50, 100, con toda la fura 200. Hoy en día los transistores andan en 2000 o más de HFE, con lo cual estos circuitos son mucho más confiables que los que se pueden hacer hoy en día. Bueno, cómo polarizar una válvula. ¿Qué otra cosa puedo mostrarles acá? Filtros de varios tipos. ¿Cómo calcular transformadores? Diseño de inductancias de filtrado, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de qué es un transformador, cómo se hace? Bueno, esto también es lo más de lo más para quien quiera hacer su propio transformador. Bueno, rectificadores de media onda, de onda completa, con punto medio, sin punto medio, trifásicos, completito. Todo técnico que se precie y que quiera, más allá de sacar una buena nota, quiera saber, traten de no saber demasiado en clase porque el profesor les agarra bronca. A mí me pasaba, el profesor me agarraba bronca y me bochaba, pero yo sabía más y eso me daba me dejó mal. Bueno, qué sé yo, cómo diseñar antenas, ese tipo de cosas. Bien, seguimos con otro. Este es Vademecum de radio y electricidad. Creo que es el mismo, ¿ver? Sí, miren. Es más, hasta es el mismo autor, recién me acabo de dar cuenta, miren. Miren si será viejo este libro, debe tener por lo menos 50 años. Y esta es una versión más nueva que debe tener unos 20 años. Este trae más tablas aparentemente, más tablas y menos transistores, lógicamente porque el transistor todavía no se había inventado en esa época quizás. Bien, después tenemos este Talbot Steed, no sé qué quiere decir esa palabra, y habla sobre tubos de acero, seguramente para hacer calderas, qué sé yo, aleaciones metálicas. Bueno, y lo que les voy a mostrar ahora es lo mejor, que lo dejé para el final, ¿sí? Que es en realidad una discusión bizantina. ¿Vieron que en la Edad Media discutían cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? Bueno, ese tipo de discusiones así son las que dieron origen a este tipo de cosas. Esta tabla que tengo, que no la conseguí más, es la única que tengo y es fantástica. Es una tabla bastante completa de cómo se componen las unidades formadas a partir de otras unidades. Y tiene tiene varios más, pero tiene básicamente 3 sistemas. El CGS, que es centímetro gramo segundo, que es, digamos, el hermano menor del otro, que es el MKS, que es el metro kilogramo segundo. Y después hay otro, aparte, muy diferente, que es el técnico. ¿En qué radica la diferencia entre el MKS y el técnico? Bueno, en 2 concepciones filosóficas bien marcadas. Por lo que vemos acá, todo comienza con la fuerza. ¿Dónde está la fuerza? Fuerza. En el técnico, la unidad de fuerza es el kilogramo fuerza. Mientras que en el MKS la fuerza es el newton. ¿Sí? Bien. En la masa, en el técnico es la unidad técnica de masa. Mientras que en el MKS es el kilogramo. Es decir, descubrieron el kilogramo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Midieron la tierra, dividieron, agarraron un volumen de agua, qué sé yo, y lograron un kilogramo de agua, o sea, 1 litro de agua pura. Entonces uno dijo, esto tiene que ser la unidad de fuerza, lógicamente. Y entonces de ahí arrancaron lo del sistema técnico. Otros dijeron, no, esto tiene que ser la unidad de masa. Y de ahí arrancaron los del MKS. Como ustedes saben, la diferencia entre fuerza y masa está dada por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado.
Entonces, cuando un técnico quiere calcular masa, se le complica porque tiene que hacer kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. Y el que quiere calcular fuerza en el MKS se le complica porque un newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Son dos concepciones filosóficas y ninguno tiene por qué tener más razón que el otro, digamos. Pero bueno, es así. Esta tabla me encanta porque es tan clara y tan... Tiene la carga eléctrica, potencial eléctrico, capacidad eléctrica, resistencia, intensidad de corriente, campo magnético, flujo magnético, inducción magnética, inductancia, fuerza magnetomotriz, unidades de calor, estática de los fluidos, dinámica de los sólidos, de electricidad y sigue atrás. Viene con las constantes universales como la velocidad de la luz, gravitación, número de Avogadro, constante de Planck, qué sé yo, cuánto es un electrón volt, en fin, de todo. Sistema planetario, cuánto es la masa de Urano, Neptuno, Plutón, la Luna, distancia del Sol, aceleración de la gravedad. Y después tiene una tabla también que calcula raíz de pi, m, e cuadrado y cosas que se usaban antes de que existieran las calculadoras científicas. Ya me estoy quedando fónico de tanto hablar. Bien, estas son las cosas que yo me llevaría a otro mundo si quisiera fundar una civilización. En otro momento vamos a hablar de otra cosa que también llevaría, que es la tabla periódica. Pero hoy, como ya hablé demasiado, lo vamos a dejar acá. Les mando un abrazo. No olviden suscribirse, darle like, que eso me pone muy contento y me da incentivo para seguir haciendo videos locos como este. Les mando un abrazo.